Método de Fellenius. El procedimiento generalmente es usado para determinar el factor de seguridad en los taludes tanto naturales como excavados en suelos estratificados o irregulares, suponiendo que la superficie tiene una forma circular. Este método nos permite determinar el factor de seguridad tanto en suelos homogéneos como heterogéneos, es decir, cuando el talud se compone de más de un tipo de suelo o hay un sistema de flujo poco usual. En este método, la masa de la falla se divide en una serie de dovelas, es decir, una serie de rebanadas o tajadas verticales, y se considera el equilibrio de cada una de estas dovelas. Cada una actúa de forma libre, de cuerpo libre, y se toma en cuenta el mínimo coeficiente de seguridad, por lo que es necesario elegir diferentes posiciones en gran cantidad para determinar este factor. Cabe destacar que en cuanto más profunda sea la superficie de la falla, mayor debe ser el factor de seguridad debido a que la resistencia del suelo es mayor. Los taludes no soportan pendientes mayores que el ángulo, por lo que se produce este tipo de deslizamientos. El método de Fellenius fue el primer método de dovelas en ser ampliamente aceptado. Este método ignora las fuerzas entre dovelas a fin de convertir el problema en estáticamente determinado. Considera el peso W y de las presiones intersticiales U. Es el más simple de todos los métodos de dovelas y a la vez el más conservador. Proporciona el factor de seguridad más bajo. Este método se aplica solo a superficies circulares. Las fuerzas que actúan en cada vela son W, el peso total o resultante de cada dovela; R, la fuerza que actúa como reacción al peso de la dovela; N y T como los componentes del peso que actúan en dirección normal y tangencial de la dovela. De igual forma, los componentes normales de la reacción R en N y T. Así como lo indicaba David, el método ordinario o de Fellenius utiliza una superficie de falla circular. Este método no tiene en cuenta las fuerzas entre las dovelas y no satisface equilibrio de fuerzas, tanto para la masa deslizada como para dovelas individuales. Sin embargo, este método es muy utilizado por su procedimiento simple, muy impreciso para taludes planos, con alta precisión de poros. Se puede decir que tiene factores de seguridad bajos. Como las fuerzas N sub N y N sub N más 1, al igual que T sub N y T N más 1, son complejas de determinar, es posible tomar como consideración que las resultantes de N sub N y T sub N son iguales en magnitud a las resultantes de N sub N más 1 y T sub N más 1, y que sus líneas de acción coinciden. Entonces, por la consideración del equilibrio tomada anteriormente, tomamos la ecuación número 1. Además de la resistencia al corte que ofrece el suelo, se escribe como la ecuación número 2, donde el esfuerzo normal phi', considerado en la ecuación anterior, es igual a lo que tenemos en la ecuación número 3. Dentro de las características del método de Fellenius está el hecho de que este satisface el equilibrio de momentos, por lo que al considerar esta condición se entiende que el momento producto de las fuerzas movilizadas sobre el centro cero del círculo de falla es igual al momento que resulta del actuar de las fuerzas resistentes sobre cero. Entonces tenemos la ecuación número 4. De la ecuación número 4 hallamos la ecuación del factor de seguridad. Para encontrar el factor de seguridad del círculo de rótula crítico,
es decir, el mínimo factor de seguridad del talud, se deben realizar varios intentos reubicando el centro del círculo de falla. Como teniendo establecida nuestra ecuación del factor de seguridad, podemos establecer las fuerzas que actúan sobre nuestra dovela. Principalmente son 4 las fuerzas que actúan. Estas son el peso o la fuerza de gravedad, la cual se puede descomponer en una tangente y una normal a la superficie de falla. Las fuerzas resistentes de cohesión y fricción que actúan en forma tangente a la superficie de falla. Se tiene que tener en cuenta que las fuerzas de presión de tierra y cortante en las paredes entre una dovela y otra no se consideran por el método de Felenius. Al realizar la sumatoria de momentos con respecto al centro del círculo, se debe obtener la expresión que veíamos en la diapositiva anterior. De acuerdo a lo mencionado anteriormente por mis compañeros, donde resaltan las características y ecuaciones sobre el método de Felenius, ahora realizaremos un ejercicio donde veremos la aplicación del método suizo, o mejor conocido como el método de Felenius. Una represa de 50 metros de altura, y vamos a realizar un talud de 2.5 aguas arriba y de 2 aguas abajo, con una carga de agua de 40 metros y un ancho de corona de 15 metros. Los datos a calcular son área, carga de agua, ángulo y ancho. Una vez tengamos dibujado ya el talud y el esquema, se procederá a realizar un círculo de mayor diámetro, donde pasaremos el eje de la tangente hasta la corona de arriba de los 15 metros establecido. Tengamos ya el arco, se procederá a dividir los espacios por dovelas equivalentes. Una vez obtenido esto, se debe dividir los espacios de cada dovela hasta la mitad. Una vez obtenido todas las dovelas, se debe coger desde el centro del círculo y trazar una línea hasta el eje de la dovela, permitiendo así detallar los ángulos de cada uno de los cortes de la dovela, presentados así del talud. El cuarto paso consiste en sacar las áreas de cada dovela, de cada una de estas secciones. El quinto paso es tomar la altura de la distancia que hay en la línea azul dentro de la dovela de cada uno de estos segmentos. Una vez obtenido estos datos, es necesario proceder a calcular el factor de seguridad. Aquí tenemos la fórmula general, donde se observa los siguientes parámetros, donde vamos a clasificarlos de la siguiente manera. Donde C es la cohesión del suelo, B el ancho de la dovela, alfa es el ángulo que forma la tangente de la dovela con la línea horizontal. La letra G se considera como el peso de la dovela. La letra U es la presión intersticial o de poros. La letra Φ es el ángulo de fricción interna del suelo. En la siguiente tabla debemos de agregar los datos encontrados, que son el área, carga de agua, ángulo, ancho de la dovela. Ya diligenciado esto, nos ponemos a calcular el secante de alfa. Esto mismo se procederá con seno, coseno y tangente, ya que es el mismo para todos. Mirando la fórmula principal, la dividimos en 4 pedazos, que es A, B, C y D, y luego E. Si miramos la tabla, ahí tenemos clasificado como A, B, C, D, y por último el E, que es el denominador. Aquí se divide el numerador por el denominador. Con todo este procedimiento se concluye lo siguiente, que el factor de seguridad es de 1.17. Esto comprueba este método, por lo general, al respecto de los otros métodos, es un valor muy bajo. Contemplar en este caso es que el método siempre sea mayor que 1. Esto permite garantizar la estabilidad del talud.